Sequía, tema importante, recursos para la ganadería, para el sector agropecuario del país. Vamos a abordar este tema en este foro de Diálogo Venezuela con Rubén Darío Barbosa, quien es presidente de FEDENAGA, que está acá a mi lado, y Rubén Agudo, que es Rodrigo Agudo, que es asesor de FEDENAGA. Y justamente se hablaba de temas relevantes. No hay estadísticas, cómo medir el impacto que puede tener la sequía en la ganadería, en el sector agropecuario del país. ¿Cuál es la situación que se tiene actualmente en Venezuela? Uno a veces va a los mercados municipales y te dicen que la carne no llega o llega con mucha deficiencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector ganadero del país? Bueno, primero buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo que está sucediendo es que llegó un fenómeno climatológico muy importante y muy severo que el gobierno se advirtió, pero no lo tomó en serio. Dijo que eran exageraciones nuestras y aquí está. Nosotros en FEDENAGA decimos que aproximadamente el 20% del rebaño corría el riesgo de morir si se presentaba el fenómeno. Y eso, cuando hablamos del 20% del rebaño, hablamos de muchas veces, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hablar de cifras exactas si en Venezuela no hay estadísticas? En Venezuela no se manejan estadísticas reales. Las estadísticas se acabaron en la transición y se perdieron. Y cuando FEDENAGA perdió el manejo del guiado y el manejo y el control de los animales, bueno, las estadísticas no sabemos qué las hicieron. Ahora, señor Rodrigo, si bien la sequía es un fenómeno climatológico que no solo presenta Venezuela, sino también lo puede presentar cualquier país, ¿realmente la sequía es el problema que estamos viendo los venezolanos acá en el sector agropecuario, o la capacidad para enfrentar la sequía es el real problema que tienen acá ahorita los productores? Ciertamente, bueno, primero muchas gracias por la invitación, poderlo acompañar. Ciertamente yo creo que muy bien lo ha señalado. Nosotros estamos viendo hoy dos problemas que coadyuvan en una crítica situación. Un problema de coyuntura y un problema estructural. El problema de coyuntura es la sequía. Yo creo que ya a confesión de parte, relevo de pruebas. Se estuvo hablando mucho del problema del niño, de la sequía, no se quiso aceptar, pero la semana pasada, el propio presidente acaba de nombrar una comisión extraordinaria de emergencia para atacar la sequía. O sea, ya se dijo, tenemos una sequía que está afectando la economía, independientemente que por mucho tiempo no se quiso reconocer. Y ahí no puedo dejar de señalar, y muy bien lo decía Rubén Darío, nosotros lo advertimos, pero además es que eso ya estaba cantado. En enero, Panamá, que pertenece a la misma cota tropical de nosotros, decretó la emergencia eléctrica para preservar las masas de agua a los efectos del abastecimiento eléctrico. En febrero, Colombia le eliminó el suministro de gas a Venezuela para retroalimentar las termoeléctricas a los fines de preservar las masas de agua, preparándose para la sequía. En abril, en la Asamblea de FEDEAGRO, el ministro de Agricultura estaba hablando de que íbamos a crecer 20% en la producción agrícola de este país. Eso es vivir en el país de la fantasía y no reconocer situaciones que hay. Ahora, tenemos una sequía que no solo ha afectado la producción este año, sino creo que es importante señalarlo, y de eso la importancia de esa comisión, a la cual aprovechamos la oportunidad para decir, no solo basta nombrar una comisión, yo creo que en esa comisión además tiene que estar la academia y tienen que estar los productores, para que en forma consensuada, productores, academia y el Estado puedan planificar el año agrícola que viene, porque la sequía de hoy tiene consecuencias sobre lo que va a ser la producción agrícola el año que viene, que eso va directamente contra el abastecimiento. Nosotros tenemos un par de años escuchando el tema de la sequía como un factor que afecta a la producción nacional, no solamente en el sector ganadero, sino en todos los sectores del país. Igual pasa con el arroz, igual pasa con las cosechas de trigo. Entonces, tenemos un par de años, quizás 3, hasta más, hablando del tema de la sequía. Entonces nos estamos quedando encerrados en el tema de que
¿Es la sequía? Si no es la sequía, otros factores como en este momento la falta de divisas para inyectarle al sector, porque muchas de las materias primas para el procesamiento de lo generado, de lo derivado de estas cosechas, viene de afuera. Entonces, ¿qué se debe hacer o qué recomiendan ustedes para enfrentar este fenómeno y que haya abastecimiento en los mercados municipales y que los consumidores finales tengan su producto ahí, tengan la carne, tengan el arroz, tengan la leche, porque del ganado también sale la leche? Y un poco complementando la pregunta de mi compañero Manuel, tenía la oportunidad en trabajos que desarrollaba acá en Globovisión de visitar a productores en Portuguesa, y el gran problema era ese, no es la sequía, no es el fenómeno del clima, es cómo nosotros enfrentamos una situación climática que no depende de nosotros. Si bien dependemos del Estado en ese sentido, si dependemos del gobierno en ese sentido, porque ellos, por ejemplo, decían, nosotros tenemos aquí rato denunciando que no tenemos un sistema de riego efectivo, que no está instalado. A ver, este es un problema que tiene rato, como señala Manuel, y hasta los momentos nosotros no vemos resultados para que favorezca esto a los productores y, por supuesto, en consecuencia, a la producción venezolana. Bueno, el caso es complejo, pero el eje que mueve toda esta situación es el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que fija las políticas a seguir, las estrategias. Nosotros los productores y nuestros técnicos nos aconsejan y planteamos, pero el gobierno aprueba o desaprueba. Fíjate que hoy las bombas sumergibles no funcionan. ¿Por qué? Por repuestos esenciales, por tonterías, por fallas eléctricas, porque no hay corriente. Ajá, y si no tenemos con qué sacar el agua del subsuelo, ¿cómo vamos a hacer lo demás? Entonces, mientras el gobierno insista en no estar de acuerdo con los que producimos comida en Venezuela, mira, el pueblo de Venezuela va a depender del extranjero porque no se va a producir nada. Hoy, por lo menos, yo decía que saludaba la actitud del gobierno de decretarle la emergencia y de bajar la mirada hacia nosotros, ¿ve? Y entender de que estamos haciendo dentro de lo posible, porque lo posible es solo si ellos aprueban la serie de permisologías que necesitamos para actuar, llámese finanzas, llámese actuación, llámese importación, llámese construcción interna, pero son muchos factores que hay que engranar para que el proceso sea positivo. ¿Cuáles serían esos factores? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que preparar la tierra, hay que tener disponibilidad de agua, hay que tener reservas, hay que tener financiamiento, hay que tener asesoría, ¿ve? Y no de cualquier tonto, de una persona técnica, estudiada y que sepa lo que va a decir para que nosotros sepamos lo que vamos a hacer. ¿Se han reunido ustedes con el Ejecutivo? ¿Han planteado, han paradose firme y decir, vamos a tener reuniones, vamos a concretar acuerdos y vamos a enfrentar el problema de manera concreta, no en lo coyuntural, sino en lo estructural? Si me permite, tú preguntas cuáles son los factores. Yo te lo respondería muy sencillamente. Zapatero a su zapato. Yo creo que el problema fundamental, y por eso señalaba al principio que habían dos problemas, un problema coyuntural que es la sequía y un problema estructural. El problema estructural es que el Estado se ha dedicado a hacer cosas que no sabe hacer y ha dejado de hacer las cosas que debe hacer. Es un Estado que ha querido ser productor y ahora entonces tiene finca, es propia finca y quiere producir finca, y es propia empresa y quiere ser empresario y hacer el procesamiento. Hoy el 60% de la capacidad instalada de azúcar está en manos del Estado, el 50% de la capacidad instalada de procesamiento de maíz está en manos del Estado, el 75% de la capacidad instalada del café está en manos del Estado. Entonces, pero ha abandonado lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene es que dedicarse a darle la infraestructura que necesita el productor para ser eficiente. Entonces, ha abandonado la electrificación del país. Tenemos problemas eléctricos en el país. Ha abandonado todo el sistema de construcción de represas. Más de 20 años que no construimos una represa. Los embalses se han ido sedimentando. Tenemos problemas de abastecimiento de agua. Ha abandonado todo el sistema de la vialidad rural a los efectos de que los productores puedan poder sacar su cosecha todos los días. En el caso de la leche es vital.
y entonces tenemos problemas de tránsito. Y ha abandonado el sistema asistencial que necesita la población y el sistema educativo, porque no podemos hablar de un campo que crezca y que sea productivo si no le damos calidad de vida. Entonces, ese es el problema estructural que tenemos. Se ha puesto a hacer lo que no sabe hacer y no deja hacer lo que sí saben hacer el sector privado, que es generar riqueza, generar empleo, actividad productiva, y ha abandonado lo que debe hacer todo Estado en ese sentido. Y veamos al lado. Colombia, ¿qué diferencia nos lleva a nosotros a Colombia? Nada, 2.200 kilómetros de frontera viva, y somos dos mismos países, y Colombia está creciendo en agricultura, está creciendo, a pesar de que tiene una guerra civil. Y nosotros lo que tenemos es una guerra social, 24.000 muertos, pero porque tenemos inseguridad personal, inseguridad jurídica, tenemos problemas de electrificación, tenemos problemas de agua, tenemos problemas asistencial, y tenemos cada día una producción más menguada. Bien, nosotros vamos a seguir con este tema en la próxima parte. Les queremos consultar y tocar en el siguiente corte situaciones de agropatria, que era antes agroisleña, situaciones de las fincas expropiadas, la soberanía alimentaria, que es uno de los programas que ha desarrollado el Gobierno Nacional. ¿Con estas condiciones se puede llegar a la soberanía alimentaria? Vamos a tocar este tema en la próxima parte.